¿Qué tal? Hoy nos vamos a poner la bata de detectives médicos para resolver un caso bastante peculiar del mundo de la nefrología. Se trata de una condición que, la verdad, a veces se esconde a plena vista, un síndrome renal que como que no encaja en las cajitas que ya conocemos. Así que a afilar el ingenio que empezamos la investigación. Y bueno, aquí está el meollo del asunto, la pregunta que nos va a guiar. En medicina nos encanta ponerle etiquetas a todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando algo simplemente no cuadra? O sea, si vemos sangre y proteínas en la orina, lo primerito que pensamos es síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Pero, ¿y si resulta que no es ninguno de los dos? Pues descubrir eso es justo nuestra misión de hoy. A ver, nuestra investigación empieza con una pista clave, y es que nuestro sospechoso es increíblemente sigiloso. No llega siendo un escándalo, para nada. Al contrario, se instala de manera muy silenciosa, casi sin que nadie se dé cuenta. Aquí tenemos la definición, digamos, del libro. Es la combinación de dos cosas, hematuria, o sea, sangre en la orina, y propeinuria, que son proteínas en la orina. Ambas vienen del glomérulo, que es el filtro del riñón. Pero, y aquí viene el detallazo crucial, no tiene todo el cuadro dramático de los síndromes que ya conocemos. Y las pistas que va dejando este síndrome son fascinantes, más que nada por lo sutiles que son. Muchas veces es totalmente asintomático. La persona no siente absolutamente nada raro. Chance las únicas señales podrían ser que la orina se vea un poco oscura de vez en cuando o que en un chequeo de rutina, ¡zas!, aparece proteína donde no debería. Aquí no vamos a ver esa hinchazón aparatosa o una presión por los cielos. Es un problema que susurra en lugar de gritar. Ok, ya que conocemos las pistas en la superficie, es hora de ir a la escena del crimen. Vamos a meternos hasta la cocina del riñón, específicamente a su unidad de filtración microscópica, el glomérulo. Y en la escena del crimen, el problema de fondo es este. Aquí no hubo una explosión, no es una catástrofe de un día para otro. Se trata de un daño lento, calladito, progresivo. Imaginen que la barrera de filtración es como una coladera súper fina, pues con el tiempo, esa coladera empieza a tener los hoyitos un poco más grandes, se vuelve más permeable. Y claro, esto permite que se escapen cosas que no deberían, como las proteínas y los glóbulos rojos. Y aquí en esta comparación se ve clarísimo. A la izquierda, el síndrome nefrítico agudo. Eso es una inflamación violenta. ¡Pum! Una ruptura que causa un desastre inmediato. A la derecha, nuestro síndrome. Un proceso mucho más sutil, un aumento gradual en la permeabilidad, con síntomas que apenas si se notan. Vaya, es la diferencia entre un incendio forestal y una pequeña gotera en el techo, que si no la atiendes, con el tiempo te causa un problemón. Bueno, ya entendimos el qué y el dónde. Ahora, la siguiente pregunta de cualquier detective es ¿y el quién? ¿Quién o qué lo está causando? Vamos a empezar a identificar a los principales sospechosos. Miren, en la gran mayoría de los casos, el problema se origina directamente en el riñón. Estas son las glomerulopatías primarias. El sospechoso número uno, pero por mucho, es la nefropatía por IgA, que es cuando un tipo de anticuerpos se empieza a acumular en los riñones. Pero claro, hay otros en la lista, como la enfermedad de membrana basal delgada o las primeritas fases de una glomeruloesclerosis, que es como una especie de cicatrización del filtro renal. Pero ojo, a veces el riñón no es el que empieza el problema, sino que es una víctima colateral. Resulta que hay enfermedades sistémicas que afectan a todo el cuerpo y que pueden actuar como cómplices. Por ejemplo, el lupus, algunas vasculitis o hasta infecciones y enfermedades crónicas del hígado pueden darle en la torre al riñón de esta manera tan silenciosa. Ok, con una lista de sospechosos tan variada, ¿cómo se resuelve el caso? Pasemos a ver el caminito que siguen los clínicos para dar con el diagnóstico correcto. El proceso es súper lógico. Va paso a pasito, como en toda buena investigación. Todo empieza con lo más simple, un análisis de orina. Ahí se busca confirmar que la sangre viene del glomérulo. ¿Cómo? Buscando glóbulos rojos deformes que nos dicen que tuvieron que exprimirse para poder salir. Después, se mide con exactitud cuánta proteína se está fugando. Luego, unos análisis de sangre nos pueden dar pistas sobre si hay un cómplice sistémico por ahí. Y ya al final, si las pistas no son suficientes, se recurre a la prueba de oro. Pero a ver, el punto crucial es cuándo se decide dar ese paso. La biopsia renal, que es tomar un pedacito de tejido del riñón para verlo en el microscopio, no se hace nomás porque sí, Se reserva para los casos donde la fuga de proteína ya es importante y no para, o cuando, y esto es clave, la función del riñón empieza a deteriorarse. Es que es la única forma de ver directamente al glomérulo y saber con toda certeza qué es lo que está pasando. Muy bien.
Una vez que se resuelve el misterio y ya tenemos un diagnóstico, llegamos al capítulo final. ¿Cuál es el veredicto para el futuro y cuál va a ser el plan de acción? Lo primero que hay que entender es que aquí no hay una sentencia única para todos. El futuro depende, y mucho, de qué tan bien se puedan controlar los factores clave. Es una batalla constante para mantener esos indicadores en verde. Controlar la pérdida de proteínas, la sangre en la orina y, súper importante, la presión arterial. Y aquí llegamos al que es, sin duda, el villano principal de esta historia: la proteinuria persistente. Esa fuga constante de proteínas es la señal de alerta más fuerte de que el daño podría empeorar y convertirse en una enfermedad renal crónica más seria. Por eso, controlarla es, de verdad, la prioridad número 1. Entonces, el plan de ataque es como armar un buen escudo protector para los riñones. Se usan medicamentos como los ISA o los ARA2, que son buenísimos para bajar la presión dentro del riñón y así reducir la fuga de proteínas. El control de la presión arterial en general tiene que ser súper estricto. Más recientemente, unos fármacos que se conocen como ISGLT2 han resultado ser unos grandes aliados. Y por supuesto, si se encontró una causa específica, como el lupus, pues se tiene que tratar esa enfermedad de raíz. Y con esto cerramos nuestro caso de hoy. Pero nos deja pensando, ¿no? Hemos visto un síndrome que se mueve en las sombras, con pistas que apenas si se notan. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si las señales son tan, pero tan silenciosas, ¿cómo podemos aprender a escuchar lo que nuestros riñones nos intentan decir antes de que sea demasiado tarde? Una reflexión importante para la salud de todos. Gracias por acompañarnos en este análisis.